Dios. Hay condiciones para que seas iluminado. Hay condiciones para que entiendas. Y la primera condición es la pureza sexual. La pureza sexual, ustedes no se imaginan la importancia que Dios le da. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios también. Yo no puedo. ¿Dónde vemos a Dios? En la Biblia. Entonces, si yo vengo a la Biblia y mi vida está manchada con el adulterio, con cosas inmundas, con pasiones desordenadas, con pensamientos insanos, etcétera, etcétera, por más que me aboque a tratar de entender, no lo voy a entender. Y si yo practico ese pecado o continúo en ese tipo de vida, el diablo me va a hacer que yo entienda cosas que no están y me va a distorsionar la verdad para que me convierta en un falso profeta. Porque cualquier persona que es falso profeta es una persona que ha perdido la brújula, ha perdido el camino. Entonces ha comenzado a proferir y exteriorizar palabras o mensajes o doctrinas sacadas o infladas de su contexto. ¿Qué es una herejía? Una herejía es una verdad sacada o llevada al extremo. Todas las herejías tienen algo de verdad. Me decía un misionero hace muchos años, toda manzana tiene un gusano del diablo. Muy bien. Entonces Daniel recibe esta profecía, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ahora sabemos que estamos en el tiempo del fin. ¿Cómo lo sabemos? Dice el versículo 4. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento, se tradujo en muchas Biblias, la ciencia. Es la palabra hebrea de Daniel, A-T-H, dat, que en el griego es gnosis, con G de gárgara al principio, y se tradujo muchas veces ciencia, pero la palabra es conocimiento. En otras palabras, la Biblia profetizó hace 2600 años que cuando llegáramos a los tiempos del fin, el conocimiento aumentaría. Y esto tuvo lugar a principios del siglo XX. Después de más de casi 4500 años de historia, brincamos del burro al motor de gasolina. Lo que no se descubrió en toda la historia, 1902, los hermanos Wright, norteamericanos, hacen la primera tentativa de volar. 1904, Henry Ford maneja el primer carro que iba a 25 kilómetros por hora. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1945 se descubre la desintegración del átomo, bombardeándose y produciéndose lo que se llama la fisión nuclear. 1954, el primer Sputnik. 1979, la primera plataforma espacial. 1969, llegamos a la Luna. 1970, se comienzan a fabricar las primeras PCs. Y después, en los 80s, los teléfonos celulares. Yo me acuerdo de los teléfonos celulares que eran como un ladrillo, así de tamaño grandote, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y me acuerdo que muchos lo traían así, y era una cosa tremenda. Y damas y caballeros y santos de Dios, de 1970-80 a nuestros días, ¿qué nos sorprende? Es impresionante el avance cibernético, chips, computadoras, iPhones, etcétera, etcétera, en la que el mundo se ha sumergido. Y el siglo XX es el siglo donde más descubrimientos científicos y donde más avances tecnológicos la historia humana ha alcanzado. Daniel, en los últimos tiempos, el conocimiento aumentará. Pero de una forma paradójica, aparte de que el siglo XX ha sido el siglo donde más avances tecnológicos y descubrimientos científicos se han hecho, porque en el siglo XX se inventó se descubrió la penicilina, el chip, los rayos láser, las lavadoras, las licuadoras, la televisión, el radio, todo eso en un periodo de casi 50 años. Pero paradójicamente fue el siglo donde más ateos han surgido. Sigmund Freud, Carlos Marx, Carlos Darwin, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, Carlos Sagan. Es impresionante en el mundo científico cómo se comenzaron a enorgullecer por el conocimiento y esto y el otro, y a la ciencia la levantaron como una diosa y se hincaron ante la diosa del conocimiento.
No necesitamos a Dios para saber el origen del universo. No necesitamos a Dios para saber quiénes somos. No necesitamos a Dios con nuestros avances tecnológicos y descubrimientos científicos. Vamos a conquistar el universo y llegamos a la luna y vamos a conquistar el universo. Y mientras más avanza la civilización, nos damos cuenta qué ridículo papel hemos hecho como seres humanos, porque estamos a punto de una tercera guerra mundial. Como dice Romanos 1, el conocimiento envanece y profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, antes del siglo XX, escúchame, Isaac Newton, el que descubrió las leyes de la gravedad, cristiano. Blaise Pascal, cristiano. Luis Pasteur, cristiano. Alberto Einstein dijo, Dios no juega con el universo a los dados. Y todos los grandes hombres, Galileo Galilei, todos estos hombres antes del siglo XX, casi no se conocían los ateos. Eran contados con los dedos. Y existía una búsqueda impresionante en las religiones por Dios, y etcétera, etcétera. Pero llega el siglo XX y el hombre se envanece ante sus descubrimientos y se convierte en un Dios. Y no es hasta 1980, 90 del siglo pasado que comienza Dios a darle a la iglesia, a nosotros, más iluminación para comenzar a combatir. Y ahora el ateísmo que perseguía al cristianismo, ahora, ¿verdad? Nosotros debatimos y los desafiamos. Y hasta ahorita no me he encontrado un solo ateo en los debates que hemos tenido en las universidades, en foros científicos, etcétera, etcétera, un solo ateo que me pueda demostrar científicamente la teoría de la evolución. Pero como los científicos no tienen una explicación de cómo comenzó el universo, porque para que sea científico tiene que ser observable, tiene que ser demostrativo, tiene que ser, ¿verdad? Tiene que ser empírico, filosóficamente, o sea, lo que no vemos, lo que no oímos, lo que no gustamos, dicen los ateos, no puedo creer. Y no consideran un mundo invisible espiritual, porque para ellos es un empirismo, no pueden creer en ninguna otra cosa. Eso es absurdo completamente, porque se limitan en su conocimiento y en las maravillas que se encuentran fuera de nuestro mundo natural, que Dios escogió que no fuera por los 5 sentidos, sino por la revelación y por la fe. Se necesita más fe para creer que venimos del mono, del simio, que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Para que pueda la teoría de la evolución ser científica, se necesita demostrar la mutación de una especie a otra especie. Y tenemos 5,000 años buscando, ¿verdad? Tratando de ver, y jamás hay un solo registro de la mutación de una especie, de que un rinoceronte se convierte en una jirafa, o que de un dinosaurio se convierte en un pez, o un pez en una cebra, o en una vaca, o en un toro. Entonces, esto es absolutamente ridículo. La forma, si un pez tiene un desarrollo de branquias para respirar dentro del hábitat que Dios diseñó, imagínense ustedes que hubiera la evolución del pez, del sistema branquial, cambiar a un sistema respiratorio, en ese periodo se moriría. Digo, son simplemente uno de cientos de ejemplos, ¿verdad? Donde demuestras que es insostenible tanto el ateísmo como el evolucionismo. Pero el mundo está en tinieblas, el mundo no entiende, ¿verdad? Entonces los científicos también inventan y se llaman teorías. Entonces una teoría no necesariamente es algo demostrable. No se ha comprobado. Cuando se comprueba, se convierte en algo científico. Entonces, ¿quién puede decirnos cómo comenzó el universo? Nadie, porque nadie estuvo ahí para ver. Como dice Hebreos capítulo 11, por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. O sea, la fe, cuando vienes a Cristo, Él nos da algo que naturalmente no tenemos que llamar la fe, que nos abre el entendimiento espiritual, nos destapa la calabaza que tenemos aquí, y a través de este destapamiento y esta comprensión comprendemos y comenzamos a ver y a observar con el Espíritu Santo que el universo está afinado, que hay un diseño inteligente en todo lo que existe, y que la conclusión racional más lógica es que tiene que haber un diseñador detrás de todo. Estas conclusiones, los ateos no les conviene ni siquiera llegar a ellas. ¿Por qué? Porque en ese momento
tendrían ellos que convertirse y aceptar que Jesucristo es el Salvador. Y para ello se necesita humildad, y lo que prevalece en el mundo científico es el orgullo intelectual científico. El orgullo les impide aceptar e hincarse delante de Dios. Entonces aquí en Daniel dice, en capítulo 12, en el versículo 9, él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras se le vuelve a repetir, están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. En otras palabras, comenzamos a entender la revelación de Daniel y el libro de Daniel a partir del siglo XX. Y de las cosas que Dios le revela a Daniel cuando se destapa el conocimiento. Y cuando comenzamos a ver todo el avance tecnológico científico, porque es muy importante esclarecer esto, la ciencia no es nuestro enemigo, ¿verdad? Todo lo contrario, la ciencia simplemente demuestra que la Biblia tenía razón. Es al contrario. Entonces no somos enemigos de la ciencia. Muchos profesores me han dicho: es que usted, doctor Alducin, ataca la ciencia. Yo no ataco la ciencia, ataco el empirismo del conocimiento vano que impide a ustedes comprender que hay un mundo invisible que no es revelado por los 5 sentidos y que se puede comprender a través de la fe. ¿Cuál fe? Pues yo tengo más fe. ¿Tiene usted más fe? Le dije que cree que venimos de Chita, que venimos de Dios. Porque no hay ninguna evidencia científica. Pero cuando venimos al libro del Génesis, encontramos en el libro del Génesis evidencias científicas de que fuimos creados del polvo. Como dice la Biblia, el polvo contiene 19 elementos químicos: flúor, yodo, potasio, argón, azufre, que son los 19 elementos que forman el cuerpo humano. Y los 4 gases que tiene la Tierra son los 4 gases, carbono, hidrógeno, oxígeno, que tiene el cuerpo humano. Entonces, cuando la Biblia dice que fuimos formados del polvo físicamente, la ciencia lo comprueba. Y cuando yo les pregunto a muchos de ustedes, que hagan de cuenta que este auditorio no es de cristianos, he estado en auditorios que no son cristianos y le digo a mucha gente: ¿quién fue primero, el hombre o la mujer? Y el 99% la mujer. Porque todos aquí y desde Adán a nuestros días tenemos una mamá. Si no, no estuvieras aquí presente. Entonces es lógico que se crea que venimos de la mujer. La Biblia dice lo contrario, que fue el hombre lo primero que Dios creó, y del hombre sacó Dios a la mujer. Y cuando en 1860 Gregorio Mendel comienza a descubrir las leyes de la herencia y se confirman en el 54 con Samuel Crick, que comienza a descubrir el ADN, se demuestra que la mujer tiene 2 cromosomas XX, el hombre tiene XY, y la Y es la que determina el sexo. Como decíamos ayer, si el cromosoma Y fecundó o fertilizó el óvulo de mi mamá, yo hubiera nacido mujer, pero no se hubiera sido el X. Pero como fue Y, nací hombre. Todos los hombres tenemos el cromosoma Y, las mujeres no lo tienen. Y se comienza a entender que lo que la Biblia decía hace miles de años es la verdad. Si Dios hubiera sacado a la humanidad de la mujer, hubiera sido una raza híbrida. Jesús, María y el burrito que los acompañan. Y la Biblia tenía razón. Y desde el Génesis 1, versículo 11 y 12, todas las cosas serán según su género, según su semilla y según su especie. Escuchen esto: hace 4000 años, señores genetistas, ya la Biblia establecía las leyes inexorables de la genética antes de que se descubrieran. Que una semilla de uva iba a tener un código genético dentro de la semilla, un software que cuando se sembrara esa semilla iban a ser no un jitomate, no un plátano, no un melón ni una sandía, iban a ser una fruta con un cuerpecito exactamente con la información que tiene la semilla, del color que tiene la semilla, con las vitaminas que tiene la semilla. La fruta de la papaya iba a ser de este color, con estas características, que nos iba a alimentar, las enzimas de la papaya nos iba a ayudar al sistema digestivo, y todo es conforme exactamente con el código genético que está en cada semilla. El esperma de un chango produce changos. El esperma de un elefante no produce jirafas ni vacas, produce elefantes. Los aminoácidos, que son los ladrillos de la vida,
impiden e impedirán la evolución. Eso para todos los biólogos. La misma biología nos demuestra la estupidez de la evolución. Muy bien. Ahora en Apocalipsis capítulo 22 vamos a ver dos versículos muy importantes para poder ya desarrollar con un poco más de profundidad este precioso tema, la revelación e iluminación progresiva. Dice la Biblia al terminar, Apocalipsis 22, 18 y 19, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere. Hay un testimonio con el cual se cierra la Biblia. Hay una advertencia gravísima. Si después que el canon de la Biblia se cerró, en el siglo I, alguien se atreve a decir que le falta algo a la revelación de la Biblia, que le falta alguna otra cosa que alguien siglos después descubrió, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno le quita de las palabras del libro esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Un ejemplo rapidísimo, la nueva versión internacional de la Biblia. Es la peor versión de todas. The New International Version. 16 versículos le quitaron de los evangelios. Los sustrajeron. Todas las traducciones de la Biblia que no fueran hechos del Textus Receptus antes del siglo XV, XVI, como por ejemplo la King James en inglés, que es la mejor traducción que existe, todas las versiones modernas, Biblia para el líder, Biblia de escatología, Biblia para la mujer, Biblia de parafraseada, Biblia de Living Bible, etcétera, etcétera, todas son, algunas son buenas para comparar nada más, ¿no? Pero es impresionante cómo esta nueva versión internacional la deformaron, la mutilaron. Ya Dios traerá, ¿verdad?, los juicios que sean contra las personas involucradas en esto. ¿Y saben por qué? Porque se convirtió la venta de la Biblia en un negocio. Todo conforme avanzamos, lo vamos a ver en la tarde tal vez, en Zacarías capítulo 5, conforme el mundo avanza, el mundo se dirige al comercio, de acuerdo a la Biblia. Por eso el anticristo usará una marca para que el que no la tenga no compra ni vende. La economía tiene que ser controlada por un grupo, una élite de personas, y es a donde el mundo se dirige. Ahorita todo es interés económico, interés comercial. Todo absolutamente, los médicos, los hospitales, la política, el gobierno, por todos lados escuchamos la corrupción en esto, la corrupción en aquello, y metieron las manos en esto, y es impresionante la ambición que hay en el mundo en el siglo XXI por el dinero. Unos pocos dólares más, un poco más de dinero me va a sacar de pobre, voy a poder avanzar en la vida, etcétera, etcétera, sin saber que el que ama el dinero no es peligroso, ni es pecado ser millonario, ni es pecado que tengas el lunes un Ferrari, el martes un Lamborghini, el miércoles un Bentley, el jueves una Spider, ¿verdad? Eso no es pecado, y que tengas una casa de $2 millones no es pecado. Vivir tampoco en una casa preciosa, hermosísima. Pecado es que guardes más de lo que tienes. Gracias a Dios de los millonarios norteamericanos que han levantado iglesias y que han enviado misioneros al mundo entero. Porque si no hubiera personas a quienes Dios bendijera con mucho dinero, ¿cómo mandaríamos misioneros? ¿Cómo sostendríamos la obra? Entonces, el dinero no es pecado, es amar el dinero. Hacer del dinero un ídolo o creer que el dinero es tu fortaleza, y si no tienes determinada cantidad en el banco, si no tienes, te sientes inseguro, te sientes que sigas a los 60 años, 70 años, no vas a tener para el seguro social o para esto. ¿Y cuál es el pecado de la raíz? La incredulidad de aquel que dijo: no te dejaré ni te desampararé. Joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. ¿Dónde está tu fe? Entonces, ¿te das cuenta qué fácil es deslizarnos lejos de la fe bíblica y decirte cristiano cuando en la práctica eres un diablo?
Actualmente podemos escuchar que muchas personas, como dijimos, hablan de nuevas revelaciones que han tenido mediante sueños, visiones o dadas por diversos profetas o apóstoles. Muchas de ellas, de estas revelaciones o sueños que oímos y que tuvieron, parecen, ¿verdad?, muy pintorescas, pero son, a la luz de la Biblia, inexactas. O sea, la pregunta es, ¿existe algo en la Biblia que Dios no haya revelado con anticipación por los profetas? ¿Está la Biblia incompleta en cuanto a las revelaciones? Como una vez me mandó, entre comillas, un profeta una carta: hermano, etcétera, etcétera, el Señor me dijo esto y esto y esto y esto. Y le dije: hermano, recorte y escriba esa carta que usted me acaba de mandar y pégale a la Biblia y póngale segunda de Pancho 3:1. Porque si es cierto que es una nueva revelación que usted tiene, la Biblia está incompleta. Entonces, usted, tal vez le contesté, cenó pizza en la noche, o no sé de cuál está fumando, porque los sueños pueden venir de Dios, del diablo o de nuestra mente inconsciente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque el mundo espiritual es hipersensible. Y tenemos que tener un discernimiento espiritual para no ser engañados, porque la Biblia dice en Lucas 21, los escogidos serán engañados. Y así se encuentra el mundo actualmente, desgraciadamente, de la mayoría de la cristiandad. Hay un engaño impresionante de las doctrinas bíblicas, del rumbo que lleva la iglesia, lo que está pasando, los acontecimientos, la relevancia de los acontecimientos internacionales a la luz de las profecías bíblicas. Es impresionante, es triste, es patético que exista tanta ignorancia actual del pueblo de Dios. Una de las cosas que tenemos que recordar, como dice Eclesiastés 1:9, es que no hay nada nuevo debajo del sol, y cualquier verdad llevada más allá de sus parámetros originales propaga el error. Y cuando se propaga el error es una infección. Como decíamos ayer, si yo oigo que un predicador, no sé, en la televisión o en el radio, está hablando algo que es contrario a la Biblia, mi obligación no es atacar al predicador. Mi obligación es contrarrestar esa infección que le está propagando, contrarrestando con la verdad, públicamente también, porque si alguien públicamente predica una herejía, yo tengo la obligación de defender el evangelio. Filipenses capítulo 1, estamos puestos para la defensa del evangelio. Esto se llama la apologética, la defensa de la fe. No atacamos a la persona, defendemos y decimos: esto que se está predicando no es verdad, por esto y por esto y por esto, porque infecta al pueblo de Dios, porque es una enfermedad que se corre muy rápido y se acaba aceptando como una verdad. Y después de, como decía Goebbels, el ministro de propaganda de Adolfo Hitler, si una mentira se propaga 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Es como la teoría de la evolución, comenzó con Carlos Darwin. Tú lee El origen de las especies de Darwin, por el amor de Dios, lee ese libro. ¿Y sabes qué vas a encontrar en ese libro? Puede que, no sé, chance y, quizás, no estoy seguro. Esto es un lenguaje científico, de ninguna manera es un lenguaje especulativo. Ahora, qué increíble que le ponga su título El origen de las especies, cuando nunca en su libro dice cuál es el origen de las especies. Uno compra ese libro. Yo me acuerdo cuando yo era ateo, ¿verdad? En mi juventud comunista, y amaba la dialéctica materialista y estaba convencido, ¿verdad?, que Che Guevara y el idealismo que los jóvenes traemos y tenemos que cambiar la sociedad y el anhelo tan profundo que tenemos de justicia los seres humanos que Dios puso en nuestro corazón. Y tenía un celo sin conocimiento porque ignoraba, pero me movía el idealismo y el sentimiento de la justicia con el cual nacimos, pero equivocadamente. Yo muchas veces me han preguntado en debates que he tenido con ateos, ¿qué piensa el Che Guevara, de Ernesto Che Guevara, el Che? Y les he contestado, ¿verdad? Yo estoy convencido que fue un hombre sincero, que él creía sinceramente que debería de exportar la revolución a Sudamérica porque lo movió la pobreza que existía en Sudamérica, pero fue un hombre sinceramente equivocado. Las intenciones de su corazón Dios las juzgará, pero hay personas que no son sinceras, que de por sí ya tienen mucha perversidad en su corazón.
Por eso no podemos juzgar por las apariencias. Pero hay mucha gente que está equivocada y que es sincera y que creen lo que ellos están predicando o lo que están enseñando en el mundo secular, desde luego. Entonces, esto es muy importante para que podamos viajar o navegar en la vida tratando de no juzgar las apariencias, sino juzgar con justo juicio, porque dice en 1 Corintios 2 que el espiritual juzga todas las cosas. Y parece una contradicción con Mateo, ¿verdad? No juzguéis para que no sean juzgados. Y en 1 Corintios dice, no juzguéis, pues la palabra en Corintios es anacrino, que es discernir. Y juzgar es dictar sentencia condenatoria. Ningún cristiano puede decir, te vas a ir al infierno. Borracho, feo, cara de dinosaurio. No le digas nunca eso a tu esposo. ¿Por qué? Porque eso no lo va a convertir, ¿verdad? Lo estás condenando, lo estás juzgando. Y solo Dios es el juez final. Ahora, vamos a Isaías 44 y veamos que las profecías siempre involucran revelaciones, porque ¿qué es profecía? Es una revelación divina. Sin embargo, Isaías 44, tanto la iluminación como el cumplimiento de la profecía casi nunca suceden, como lo vimos con Daniel, simultáneamente. A Daniel se le revela algo y él no entiende. Daniel hace 2600 años no entendió, por más santo y más puro que Daniel fue, no entendió porque no era para ese tiempo. Esa revelación sería comprendida hasta que fuera el tiempo del fin. Entonces nunca la iluminación va con la revelación hasta el tiempo de Dios. Por ejemplo, dice aquí en Isaías 44, versículos 7 y 8. Dice Dios, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. No teman ni se amedrenten. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Dios lanza un desafío. Tráiganme a Mahatma Gandhi, o tráiganme, sin hablar mal de ninguno de ellos, al Dalai Lama, o tráiganme a Buda, o tráiganme a las revelaciones de Nostradamus, y vamos a ver cuáles profecías de ellos, a la luz de los acontecimientos y la relación que existe con el mundo actual, son verdaderas. Vas a las profecías de Nostradamus y se cumplieron el 40%, y todas completamente disgregadas y malinterpretadas. Y la ley de la Biblia es que si no se cumple el 100% es un falso profeta. Mahoma no tiene profecías que se hayan cumplido en la Biblia, en el Corán, ni tampoco el Dalai Lama. Le dijo en 1993 a Juan Pablo II, el Dalai Lama le dijo, yo soy Dios. Yo recuerdo que mandé un correo a la China y le dije, Dalai Lama, le dije, yo le pido, ¿verdad? Y lo desafío a que si usted es Dios, nos anuncie cuándo se va a morir. Cristo lo anunció anticipadamente. Es importante que el Hijo de Dios sea vituperado y rechazado y a los 3 días resucite entre los muertos. Y con su resurrección probó que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Y cuando muchas veces oímos estas declaraciones de estos líderes, nos damos cuenta, ¿verdad?, que no se pueden comparar con la Biblia ni con Jesucristo. Son líderes que no han declarado el orden de las cosas. ¿Quién puso el orden como lo vimos ahí de los imperios mundiales? Que primero iba a ser Babilonia, después vendrían los medios persas, después los griegos, después Roma, y durante 2000 años no iba a haber imperios, y que la última confederación política iban a ser los 10 reyes que van a salir de Europa y del Medio Oriente. Y ante nuestros ojos, todo el escenario político a nuestro alrededor, exactamente las naciones que están alineando en contra de Dios, ya se pusieron la camiseta del Real Madrid. Y los del Barcelona ya la traemos puesta también, ¿verdad? Pero imagínense ustedes una camiseta con la mitad del Real Madrid y la mitad del Barcelona. No puedes, ¿verdad? O eres de uno o eres de otro equipo. Eres decimos en México, ¿eres del América o de las Chivas? Entonces tenemos que definirnos. Entonces así ha pasado en la historia.
Nadie, dice Dios, declárenme quién ha podido poner en orden, quién tiene qué libro sagrado, el Tripitaka de Buda, los Vedas de los persas, el Corán de los musulmanes, los libros de Confucio. Tráigame todos los libros sagrados que tú quieras y comparémoslos con la Biblia. En historia, en geografía, en arqueología, en antropología, en evidencias científicas, genéticas, tráigamelos. Dios desafía al mundo. Vean ustedes el tesoro que tenemos en nuestras manos. Somos la luz. El mundo está como está porque tú no hablas. Porque estás callado en tu escuela, en tu bufete, con tus abogados, dejándote llevar por la corriente, por los intereses materiales, económicos. Y todo esto Dios lo va a juzgar. Y tú y yo, hoy, tal vez mañana no amanezcamos. Ninguno aquí sabemos cuándo vamos a morir. Hagan pues vuestra vocación firme, vuestra vocación y elección, dice en 2 de Pedro, porque haciendo estas cosas es difícil que caigas. Pero no te has decidido y sigues navegando entre dos aguas. Y esto no es posible para seguir a Cristo. Tenemos que definirnos para ser iluminados y que nuestra familia sea bendecida, nuestro matrimonio sea bendecido, nuestros hijos sean bendecidos, nuestros trabajos sean bendecidos si obedecemos. Y no simplemente por dar una ofrenda o por estas cosas, ya Dios no. Hay condiciones. Siempre es predica, ¿verdad? Como le decimos en la escuela dominical, dale un peso a Dios y Dios te dará dos. Esto es enseñarles a los niños en la escuela dominical el negocio con Dios. Con Dios no negocia con nadie. ¿Sabes una cosa? Aunque Dios no me dé dinero y aunque no me dé nada, basta lo que hizo en la cruz para vivir agradecido. Entonces yo no voy a darle a Dios para que Él me dé. Y si no me da, ya no le sigo dando. Porque entonces mis intenciones son equivocadas. Le doy porque quiero recibir. Le doy por el agradecimiento y con el corazón alegre. Y no con tristeza ni con dolor. Muy bien. Vemos pues, ¿verdad? La iluminación progresiva explica por qué la generación actual se ha enfocado tanto en las profecías. Porque tantos descubrimientos científicos nos están yendo, como en este seminario que tenemos, que estamos teniendo en todos lados, llenos los congresos de escatología, porque la gente se está dando cuenta que el mundo en que vivimos no nos ofrece respuestas. Y muchos de ustedes vienen por curiosidad, otros para aumentar el conocimiento bíblico, otros para tener raíces más fuertes en su cristianismo, pero vivimos un mundo, ¿verdad?, que está completamente confundido. Y estos eventos, ¿verdad?, están explicándonos muchas cosas, como por ejemplo, dicen, como vimos ahí en Apocalipsis 11, que cuando maten a los dos testigos, todo el mundo vería al mismo tiempo este evento. Esto fue escrito hace 2000 años. Y esto fue posible por el invento de los satélites de comunicación. Entonces nos estamos dando cuenta que hay cierta relevancia en la Biblia, que hay cosas impresionantes en la Biblia que nos mueven a investigar, como le digo yo a muchos ateos, agnósticos y escépticos. Investiga. No puedes juzgar que no hay Dios sin haber examinado las evidencias. ¿Qué juez puede condenar a un reo cuando no tiene evidencias para condenarlo? ¿Por qué condenas a Dios y dices, Dios no existe, ni te quiero servir, ni me interesa tu vida, cuando ni siquiera has investigado las evidencias? Fue lo que a mí me hizo particularmente aceptar a Jesucristo. Cuando tenía yo 25 años, un muchacho, ¿verdad? Porque cuando mi hermano Alejandro, que se encuentra aquí, que es el director del Instituto Teológico, él fue el que me dio a Cristo, mi hermano. Él se convirtió 2 años antes que yo. Y me acuerdo cuando yo los amenazaba a los cristianos y les amenazaba con quemar los lugares de reunión que tenían. Así de endiablado estaba. Así es. Yo creo que le ganaba al gadareno. Tenía un odio como no se imaginan, mira, contra todo lo que era la autoridad, y tenía un odio contra la familia y una desconfianza contra todo, no creía en nada, era un mundo en el que mi papá fue una persona, nuestro padre, que trabajó en la política con 3 presidentes de México, y vi la forma como lo explotaron, vi la forma como él sufría, vi la forma de tantas mentiras y el barniz que le ponían a todo y la apariencia y todo eso con la justicia y el idealismo que traía, me hizo rebelarme contra todo eso. Y pues vamos a tomar las armas y vamos a acabar con esto sin entender, ¿verdad?, que fue el más grande error de Carlos Marx. ¿Cuál fue el error de Carlos Marx? Creer que la clase burguesa y la clase del proletariado, la burguesía es la culpable, el proletariado asalta a la burguesía
derrotemos a los burgueses, a los empresarios, a la clase económica, a los gobernantes, y la clase burguesa tome el poder. Y entonces se va a repartir equitativamente las riquezas. No hay en la historia del siglo XX un ejemplo de una nación comunista que haya hecho esto. Uno solo. Simplemente el ejemplo de Cuba, ¿verdad? En 1960, Fulgencio Batista, no, esto es la revolución, y el Che Guevara, y se entrenaron en México, en Veracruz, ahí se comenzó a organizar la revolución cubana. Llegaron a Cuba, derrocan al dictador, y ahora que está, a ver, sáquenlo. O sea, estuvo peor toda la cosa, ¿verdad? Estuvo peor el caldo que las albóndigas, decimos en México. Entonces, no es verdad que funciona, es un idealismo, es una utopía. El Kremlin, cuando cayó y Mikhail Gorbachev fue al Vaticano, demostró que el comunismo era un fracaso, que estaban muriéndose de hambre, que no se puede aislarse de los demás países capitalistas. Es un sistema que no funciona. ¿Por qué? Porque el pueblo necesita libertad. ¿Cómo puede una persona convertir una isla en una cárcel, por el amor de Dios? Todavía me enciende de coraje esto. ¿Con qué derecho y por qué las demás naciones no hacen nada por libertar a esa gente? ¿Por qué nos ponemos de acuerdo con esas cosas, con políticos? Por intereses. No por la justicia verdadera por la cual debemos de pelear y buscar, sino por intereses, ya sea económicos, o del petróleo, o del gas, o la política, o intereses comerciales. ¿Por qué Europa no detuvo a Putin cuando invadió Ucrania? ¿Por qué? Pregúntense. ¿Por qué cuando el avión fue derribado en Ucrania con 350 pasajeros alemanes, holandeses, Europa, no hubo protestas? Y sabiendo que eran los rebeldes rusos que habían atravesado la frontera y ahí habían derribado un avión comercial, ¿por qué no protestaron? Pues, ¿cuál es la respuesta? Rusia provee el 60% de gas a Europa. Tiene la gasera más grande del mundo, Rusia. No le conviene hacer panchos, como decimos en México, en contra de Rusia, porque les pueden cerrar la llave. Haz panchos y te cierro la llave. Intereses comerciales. Qué increíble que vencieron las convicciones morales y los principios espirituales por venderse al gas. Bueno, es el mundo que vivimos y podemos ir con muchos otros ejemplos. Nadie pudo imaginarse siglos antes, ¿verdad?, de que podría llegar el tiempo en que pudiéramos ver el mismo evento, como lo profetizó con las profecías del libro del Apocalipsis. Y todos estos aparatos de la tecnología moderna han surgido para ayudarnos a entender que estamos en los tiempos finales. Sin embargo, no importa cuán adelantados estemos tecnológicamente, en cualquier momento, cualquier nación puede soltar una bomba, por ejemplo, no sé si las conozcan, de pulso electromagnético. Para los que no entienden esto, una bomba de pulso electromagnético es un dispositivo que no toca el suelo, se puede explotar a 500 metros de altura. Y si explota, por ejemplo, en California, todo el estado de California deja de funcionar los motores y los radios y las computadoras y el internet. Todo lo que es electrónico deja de funcionar. ¿Te imaginas que de repente dice tu carro ya no tu carro y no es falta de gasolina, ya no hay internet? Imagínense ahorita que estamos tan interconectados que no funcionan las computadoras por 3 o 4 días. Transferencias de dinero bancarias, internet, correos, mensajes, órdenes, decretos que se tengan que hacer presidenciales o políticos, causaría un caos en el mundo. Y estas bombas de pulso electromagnético las tiene Rusia. Imagínense qué sucedería, que podríamos alcanzar, ¿verdad? Llegaríamos a regresar a la edad de piedra, regresaríamos a la edad de piedra. El profeta Zacarías pudo haber usado en Zacarías 14:12, cuando describe los efectos de la bomba nuclear, hace 2400, 500 años, Zacarías 14:12, que los párpados se les consumirían en los ojos, se les desharía la piel de su cuerpo. Esto fue escrito antes de que se descubriera la fisión del átomo en 1945. Y esto es interesante porque todas las generaciones anteriores del siglo XX
hubieran aceptado, ¿verdad?, que esto sería ciencia ficción. Sin embargo, el progreso ahorita de las armas militares, las últimas generaciones pudieron haber sido tentadas para todo esto. No tenían ellos concepto de las cámaras que tenemos de vigilancia, de los drones. Ya saben cuáles son los drones. Aparatos que no son tripulados, que ya pueden llevar misiles y pueden observar sin que tú te des cuenta tu casa, Colombia, Bogotá. Pueden observar cosas impresionantes, los pueden mandar por todos lados. Todo esto de las cámaras de vigilancia para espiar y matar, mucho menos de las computadoras, iPhones, iPads modernos. Y toda esta tecnología nunca se pudo conocer, ni siquiera imaginar, hasta los últimos 40, 50 años. Daniel, en los últimos tiempos, el conocimiento aumentará. Y en penúltimo lugar, veamos a continuación algo muy interesante que nos muestra que estas profecías reveladas en el Nuevo Testamento, en 1 Pedro capítulo 1, ni los mismos ángeles, escuchen esto, ni los mismos ángeles conocen la forma en que se va a desarrollar el plan de Dios, porque los ángeles no tienen al Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 2 que el Espíritu todo lo escudriña. 1 Corintios 2 del 10, 11 y 12. Aún lo profundo de Dios. El único espíritu de los billones de espíritus que hay en el universo y en el mundo invisible espiritual, de los millones de espíritus que hay un solo espíritu nada más, uno solo, que es el que tenemos nosotros, el Espíritu Santo, y es el único que conoce el plan de Dios. Los ángeles no lo tienen. Ellos no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Los ángeles vivían tan cerca de Dios y enfrente de Dios que cuando pecaron, dice 2 de Pedro 2, no hubo perdón. Alguien me preguntó, Dios es bueno y va a perdonar a los ángeles. ¿Sabes una cosa? Otra persona me dijo, Dios es tan misericordioso, hermano, mi brody, que cuando alguien peque, Dios al final los va a sacar del infierno. Porque no hay nadie, yo no creo que Dios mande a nadie al infierno, me dijo una señora ya grande. Y le contesté, doña Chole, amén y amén y amén. Dios no manda a nadie, se van solitos. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo, para que Él no quiere que nadie se condene, pero somos agentes morales libres. Y si Dios violara la característica más grande que el ser humano tiene, la facultad de escoger y decidir dónde pasará la eternidad, dejaría de ser justo. Ya no seríamos más que puppets, más que títeres, robots guiados por un determinismo que no puede ser causado por nosotros. Ya no seríamos responsables de nuestros actos. Judas le diría a Dios en el día del juicio, bueno, Señor, yo no tengo la culpa de que tú me has escogido. Esto es parte de la predestinación, pero quiero aclarar esto. Judas le puede decir a Dios, yo no tengo culpa de que tú me has escogido. Estaba escrito que yo iba a ser, y desde que tu hijo me escogió, él sabía que yo era el diablo. Entonces, ¿por qué me mandas al infierno cuando dice la Biblia que me predestinaste para el infierno? ¿Correcto? Y en ese momento Judas puede decir, bueno, a ver, todos ustedes los que me escuchan, ángeles, échenme una porra, alabado, Judas, ra. ¿Por qué? Porque si yo no hubiera traicionado a Cristo, no hubiera habido salvación. Denme gracias. ¿Saben quién escribió esta aparente lógica de razonamiento? Un escritor italiano llamado Giovanni Papini. Esto a mí me fundió los fusibles antes que yo fuera cristiano. Y comencé con estos argumentos a atacar a los cristianos. Y yo les decía a los cristianos, ¿verdad? Entonces Dios es injusto. Y si Dios va a condenar a alguien porque lo escogió para el infierno, entonces ¿en dónde radica la responsabilidad humana? Entonces Dios le va a contestar a Judas, ven para acá, Judas voy. Antes de que yo te predeterminara, Romanos, por favor, acuérdate de Romanos 8:29, Judas. Romanos 8:29 dice, a los que antes conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Todos los verbos están en tiempo pretérito. Entonces, yo sabía, Judas, le va a contestar Dios, yo sabía, porque soy omnisciente. La omnisciencia es la característica en la que Dios sabe las cosas con anticipación.
Yo sabía que tú me ibas a entregar, que tú me ibas a condenar. Entonces, como yo sabía las decisiones que tú ibas a poner, escribí con anticipación lo que tú ibas a hacer. Y Judas le contesta, ¿y por qué no lo impediste? Y Dios le contesta, porque hubiera violado tu libertad. Entonces, Dios sabe, como le dijo en Jeremías 1:5, Jeremías, desde que estabas en el vientre, te conocí. Esto nos funde los fusibles, ¿verdad? Y desde que estabas en la matriz de tu mamá, te di por profeta. Él sabía ya desde que estaba como en forma de cigote, de feto. Dios sabía que ese feto iba a ser Jeremías, el profeta. Y cada uno de nosotros sabía Dios y sabe nuestro destino Dios. Y quiere que nosotros nos amoldemos a su destino. Pero esto es tremendo en la soberanía de Dios. Al mismo tiempo que dice Jeremías 29:11, mis pensamientos para tu vida, voy a tomar mi ejemplo, Armando, son de paz para darte el fin que quieres. Tengo un plan perfecto para tu vida, bueno, agradable y no me puedo equivocar si te sometes a mi plan, pero te doy la libertad que tú puedes abortar tu destino. Sansón. Jueces capítulo 13, se le aparece el ángel a los papás, el hijo de ustedes va a ser nazareo, etcétera, etcétera, y va a dar libertad al pueblo de los filisteos. Pero Sansón, eso era el plan de Dios original, eso es la voluntad directiva de Dios. Pero Sansón escoge lo contrario porque nunca controló su sensualidad. Iba tras de una chava, tras otra chava, tras otra chava, tras otra chava. ¿Sí dice chavas aquí? O chicas, o como le llame, ¿verdad? Una muchacha, muchachas, y hasta que llegó el momento en que los mismos papás consintieron y ya no lo estorbaron. Y llegó un momento en que Sansón le dijo a su papá, consígueme esa de los pantalones apretados y con minifalda. Por eso las muchachas deben de tener mucho cuidado de cómo se visten, sin que tengan que atraer las vistas de los varones hacia sus cuerpos. Dios quiere que sean ayuda idónea, no tentadoras idóneas. Sansón aborta el plan de Dios y finalmente, ¿verdad? En su misericordia, Señor, dame fuerzas, y finalmente lo que no hizo en vida lo hace al morir. Tú puedes abortar el plan de Dios porque esa es la libertad tan grande que tenemos, pero si nos sometemos a Dios, va a bendecir mi vida, mi matrimonio, mis hijos, mis nietos. Salmo 112, la generación de los justos será bendita. Yo diario le digo a Dios, Señor, mis hijos, mis nietos, bisnietos son benditos. Clamo por ellos, y aunque alguno ande ahorita en drogas, o una sea prostituta, otro o lo que sea, yo los reclamo porque tú tienes, Señor, la promesa en mi vida, y mientras yo me aferre a estas promesas, tú vas a trabajar con mis hijos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Entonces, todas estas cosas las comprendemos claramente cuando comenzamos a tener iluminación. Y ya no desviamos la palabra, ni la pervertimos la palabra, ni nos equivocamos. La Biblia es un libro que nunca ni en 500 años podríamos descubrir todas las verdades que tiene, ni entenderlas tampoco. Por eso, después de que muramos, seguiremos teniendo como maestro, dice Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3, vamos a ir al monte Jerusalén a seguir siendo enseñados por Jesucristo en persona. Porque siempre seremos estudiantes. El día que alguien no tenga dudas, es Dios. Así que mientras tú tengas dudas, felicítate. Porque si no tuvieras dudas, ¿verdad? O sea, no hay ningún... Hasta los... Te voy a repetir, perdón, estamos con 1 de Pedro. Me desvío un poquito, pero en 1 de Pedro quería yo aclararles lo de los ángeles, que ni siquiera los ángeles, ¿verdad? Dice la Biblia, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10 y 11, ni siquiera ellos saben completamente el plan de Dios, porque no tienen el Espíritu Santo, porque vivían tan cerca de Dios, en eso me quedé, vivían tan cerca de Dios que no pudo Dios perdonarlos. ¿Por qué? Porque al que mucho se le da, mucho se le pide. Los ángeles, escuchen, no vivían por fe. Veían a Dios. Satanás era el que dirigía el coro del cielo de adoración, el querubín protector de Dios, Lucifer. Y nosotros, dice 1 Pedro, no hemos visto a Cristo.
pero lo adoramos sin verlo. ¿Por qué? Porque tenemos la fe. No necesitamos verlo para creer. Y ahorita el pueblo de Dios necesita estar yendo a campañas de sanidad o a ver milagros para fortalecer la fe. Y nunca la fe es fortalecida por el ver, es siempre por la palabra de Dios. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, 1 Pedro 1:10, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, imaginemos a los ángeles en el cielo. Oye, compadre, ¿cómo ves lo que está pasando abajo en la tierra? ¿Tú sabes algo? ¿Ya te dijo el Señor? Nada nos dice. Y podían llegar con él, ¿verdad? Y nada, porque es el Espíritu Santo el que lo revela. Escudriñándose, a los ángeles querían saber, ni siquiera sabían cómo iba a venir Cristo al mundo, escudriñando qué persona y qué tiempo, tampoco sabían en el tiempo que nació Cristo, que era el tiempo en que Dios se haría carne. Tampoco los ángeles lo sabían. Escudriñándose, investigaban, preguntándose qué tiempo indicaba el Espíritu Santo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mesías o el Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. Pero ellos no supieron cuándo iban a ser, cómo iba a venir lo de la carne, ni tampoco tienen mucha información acerca de la iluminación que tenemos nosotros. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis 12, el diablo sabe qué cosa